Existen libros en el cielo que ni siquiera los ángeles tienen permiso de tocar. No hablamos solo del libro de la vida, ni de los registros que se abrirán en el día del juicio. Hablamos de algo aún más enigmático, más peligroso y más prohibido. Una colección de pergaminos y escritos que permanecen ocultos incluso para los seres celestiales. ¿Y si te dijera que uno de esos libros fue abierto por error? Que su contenido se filtró, aunque fuera parcialmente, y que esa revelación podría romper el equilibrio entre el cielo y la tierra. La tradición bíblica y apócrifa está llena de pistas sobre una biblioteca celestial. El profeta Daniel vio libros abiertos frente al trono. El apóstol Juan contempló un pergamino sellado con 7 sellos que nadie podía abrir. El patriarca Enoc recibió revelaciones escritas en tablas celestiales que no podían compartirse con los hombres comunes. En cada una de estas visiones aparece la misma idea. El cielo guarda registros, libros y secretos, pero no todos fueron hechos para ser leídos. ¿Por qué Dios permitiría que existan libros que ni siquiera los ángeles puedan hojear? ¿Qué podría estar escondido allí, tan peligroso que necesita ser censurado por la propia eternidad? Ese es el misterio que vamos a desentrañar ahora. Pero cuidado. Cada detalle de esta investigación nos lleva a una comprensión más profunda del Apocalipsis, de la caída de los ángeles y del propio plan de Dios para la humanidad. Así que deja tu me gusta y suscríbete ahora, porque en los próximos minutos descubrirás por qué existe una biblioteca prohibida en el cielo, y qué pasó cuando uno de sus libros fue abierto antes de tiempo. Pero para entender la magnitud de este secreto, primero debemos analizar lo que ya sabemos, los registros celestiales abiertos frente al trono de Dios. ¿Y si el cielo fuera más que un lugar de gloria, sino también un inmenso archivo eterno, donde cada acto humano y angelical está registrado con absoluta precisión? Daniel 7:10 describe una escena impactante. Frente al trono, miles de miles servían a Dios, millones estaban de pie, y entonces se estableció el tribunal y se abrieron los libros. Esta imagen sugiere que el cielo no es solo un reino espiritual, sino también un tribunal supremo, donde existe documentación, registros oficiales de la eternidad. El judaísmo antiguo hablaba del Sefer HaChaim, libro de la vida, y del Sefer HaZikronot, libro de las memorias. Según esta tradición, cada ser humano tiene sus acciones registradas. El cristianismo heredó este concepto. En Apocalipsis 20, Juan también menciona libros abiertos, y uno de ellos es el libro de la vida. Pero hay algo curioso. La tradición rabínica habla de ángeles registradores, llamados Malaké Hasharet. Ellos serían los escribas del cielo, responsables de anotar cada acción humana, cada palabra dicha, cada secreto revelado. Nada escapa a esta documentación eterna. Esto plantea una pregunta teológica fascinante. ¿Son los registros literales, escritos en libros espirituales, o son una metáfora de la memoria divina que no olvida nada? Sea literal o simbólico, el mensaje es claro. Todo está registrado. Pero entre esos registros que se abrirán al final de los tiempos, también hay pergaminos que permanecen cerrados. Libros que ni los ángeles se atreven a mirar. Y aquí surge la pregunta que nos lleva al próximo capítulo. ¿Quién escribió esos libros prohibidos? ¿Y por qué deben permanecer sellados hasta el fin? Porque, según la tradición, existen libros prohibidos en el cielo, y su contenido es tan peligroso que fue censurado incluso para los ángeles. Si tienes curiosidad por descubrir cuáles son esos libros y qué esconden, quédate conmigo, porque en el próximo capítulo nos sumergiremos en esa parte oscura de la biblioteca celestial.
¿Alguna vez pensaste que no toda la revelación divina fue entregada a la humanidad? La propia Biblia lo muestra con claridad. En Daniel 12:4, el profeta recibe una orden intrigante. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto significa que parte de lo que Daniel vio no podía revelarse a su pueblo ni a su generación, porque eran secretos reservados para otro tiempo. Y aquí aparece un misterio. Si Dios es la verdad misma, ¿por qué ocultaría algo? La respuesta puede parecer incómoda, pero está frente a nosotros. Hay revelaciones que no fueron hechas porque serían demasiado pesadas para el hombre común. Hay secretos que podrían corromper, desviar e incluso destruir a quienes no estén preparados. En el libro de Enoc vemos algo similar. El ángel Uriel muestra al patriarca tablas con misterios cósmicos, el movimiento de las estrellas, el equilibrio de la creación, los ciclos del juicio. Pero no todo podía registrarse en lenguaje humano. Algunas de esas revelaciones eran exclusivas para los justos del futuro. En otras palabras, había conocimiento que no debía circular libremente. La tradición apócrifa va más allá. Afirma que existían libros de sabiduría que podrían alterar el destino de la humanidad. Fue exactamente lo que ocurrió con los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Ellos rompieron la barrera de la obediencia y revelaron misterios prohibidos a los hombres: astrología, magia, metalurgia, artes de guerra. Ese conocimiento, que podría parecer un avance, se convirtió en corrupción. Resultado: violencia, idolatría y la necesidad del diluvio. Este patrón se repite. Cuando un secreto divino se revela fuera de tiempo, genera caos. Ahora, regresemos a Apocalipsis 5. Juan ve un libro en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Ese libro está sellado con 7 sellos. Juan llora porque no hay nadie digno de abrirlo, ni Miguel, ni Gabriel, ni los ángeles más poderosos. Solo el Cordero puede hacerlo. Esto nos revela una verdad abrumadora. Hay secretos tan profundos que ni los ángeles tienen autorización para acceder a ellos. No se trata de exclusión, sino de protección, porque incluso los seres celestiales tienen límites frente a la sabiduría infinita de Dios. Y aquí llegamos al corazón de nuestro tema. Los libros prohibidos del cielo son registros reales, sellados por la propia orden divina, que permanecen intocables para no comprometer el equilibrio entre la creación y el Creador. Pero, ¿y si te dijera que hay una tradición antigua que habla de uno de esos libros siendo abierto? No por Dios, no por el Cordero, sino por error. Un error que no debería haber ocurrido. Una apertura que nunca estuvo en los planes del tiempo presente. Un momento en que algo prohibido escapó. Y fue precisamente ese acontecimiento el que desencadenó un impacto cósmico que marcó para siempre la historia de la humanidad. En el próximo capítulo descubrirás qué pasó cuando un libro prohibido del cielo fue abierto antes de tiempo. Pero antes de continuar, deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que ese libro guardaba los secretos de la creación o de la destrucción? Imagina la escena. En medio del silencio celestial, donde todo sigue el orden perfecto de la voluntad de Dios, un libro que debía permanecer intocado es abierto antes de tiempo, no por decreto divino, no por la mano del Cordero, sino por error. Un desliz que nunca debería haber ocurrido. Este es uno de los relatos más misteriosos que circulan en las tradiciones apócrifas y místicas. La idea de que uno de los libros prohibidos del cielo, aquellos que estaban sellados, fue accedido. No de forma completa, pero lo suficiente para desencadenar algo que rompió el equilibrio. En el libro de Enoc encontramos ecos de este concepto. Los ángeles caídos, llamados vigilantes, revelaron a la humanidad misterios que no estaban permitidos.
Enseñaron artes de hechicería, astrología, secretos de guerra y metalurgia. En otras palabras, divulgaron conocimiento antes de tiempo, y eso trajo corrupción a escala global. El Génesis nos muestra el resultado. La tierra se llenó de violencia, y el diluvio fue la respuesta a esa ruptura. Pero, ¿y si algo similar hubiera ocurrido en el propio cielo? ¿Y si un libro prohibido hubiera sido abierto, no por decisión deliberada, sino por error? Algunos escritos judaicos y cabalísticos hablan de textos angélicos que contienen nombres secretos de Dios, fórmulas de poder y mapas de la creación, conocimiento puro, pero también peligroso. La tradición afirmaba que quien tuviera acceso a esas palabras podría manipular fuerzas espirituales más allá de lo permitido. Ahora, imagina eso escapando antes del momento adecuado. Y es exactamente este punto el que conecta la historia de la caída de los ángeles con la hipótesis del libro abierto por error. Porque cuando lo prohibido es accedido, el resultado no es progreso, sino desequilibrio. Aquí cabe una reflexión importante. La humanidad siempre ha buscado acceder a lo prohibido. La serpiente en el Edén no prometió simplemente comer un fruto. Prometió acceso. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. El problema no estaba solo en el acto de comer, sino en abrir un libro que no estaba autorizado. Así, la imagen del libro abierto antes de tiempo representa mucho más que un accidente cósmico. Representa el mayor peligro espiritual, la anticipación indebida de aquello que Dios reservó para el fin. ¿Y qué había en ese libro? Los antiguos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que eran secretos de la creación, que podrían usarse para la destrucción. Otros afirman que eran revelaciones sobre el nombre inefable de Dios, algo que ningún ser creado puede portar. También hay quienes sostienen que contenía la línea temporal completa del Apocalipsis, incluyendo eventos que solo debían conocerse en la consumación final. Independientemente del contenido, el impacto fue devastador, porque ese libro, una vez entreabierto, liberó algo que el mundo espiritual no estaba preparado para administrar. Fue como una brecha, una fisura que alteró el equilibrio entre cielo y tierra, un error que resonó en la historia de la humanidad. Y ahora surge la pregunta inevitable: ¿qué decía realmente ese libro? ¿Cuáles eran las palabras tan peligrosas que podían estremecer cielos y tierras? Eso es exactamente lo que desentrañaremos en el próximo capítulo, cuando nos sumerjamos en el contenido oculto de ese libro prohibido. Pero antes, quiero que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que ese libro contenía secretos de la creación o revelaciones sobre la destrucción final? ¿Y si dentro de ese libro estuviera escrito algo que ningún ángel se atrevió a pronunciar? ¿Y si sus páginas contuvieran secretos tan peligrosos que podrían no solo afectar a la humanidad, sino también poner en riesgo el propio orden del cielo? Lo que encontramos en las tradiciones apócrifas y en los ecos de la literatura mística es inquietante. Muchos creen que ese libro guardaba los misterios de la creación, los códigos del cosmos, las claves que sostienen la vida. Revelar tales secretos antes de tiempo significaría poner en manos de criaturas limitadas el poder de manipular el equilibrio del universo. Imagina el caos si hombres o ángeles caídos descubrieran fórmulas para remodelar la creación, o incluso para destruirla. Otros relatos sugieren que el libro contenía el nombre inefable de Dios, la expresión de su poder absoluto. La tradición judaica afirma que ese nombre es tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo una vez al año, y aún así de manera velada. Ahora, piensa en un libro que no solo revela ese nombre, sino que lo explica, lo desglosa y muestra cómo puede ser usado. Sería como entregar una espada de fuego a alguien incapaz de manejarla.
También está la hipótesis de que el libro revelaba los ciclos finales de la historia, una línea cronológica completa del Apocalipsis. Cada sello, cada trompeta, cada copa de la ira de Dios, descritos con detalles. Saber el futuro absoluto antes del momento adecuado podría generar no solo ansiedad, sino también intentos de manipulación. Seres espirituales caídos podrían intentar anticipar o frustrar los planes divinos, creando una guerra fuera del calendario establecido por Dios. Y aquí surge un paralelismo fascinante. En Apocalipsis 10, Juan recibe un pequeño pergamino y se le ordena comerlo. Describe la experiencia. En la boca era dulce como miel, pero en el estómago se volvió amargo. Esa es la esencia del conocimiento prohibido. Al principio parece dulce, fascinante, irresistible, pero al ser asimilado, revela su peso, su dolor, su veneno. Lo mismo ocurrió en la Torre de Babel. Los hombres, movidos por el orgullo, quisieron ascender a los cielos. Querían acceder a un espacio que no les estaba permitido. ¿El resultado? Confusión, división, caída. Ese es el patrón. Cuando se busca lo que Dios no ha revelado, lo dulce rápidamente se transforma en amargura. Pero aquí está la pregunta más inquietante. Si ese libro era tan peligroso, ¿por qué Dios simplemente no lo eliminó? ¿Por qué permitir que existiera en la biblioteca celeste, guardado pero intacto, esperando el momento adecuado? La respuesta puede estar en un detalle esencial del carácter divino. Dios no borra lo que Él escribe. Sus registros son eternos, inmutables. Si hay secretos en el cielo, permanecen, no porque Dios quiera ocultarlos para siempre, sino porque existe un tiempo preciso para revelarlos. Así como las estrellas tienen su momento de nacer y morir, y las estaciones siguen su ciclo, también los libros del cielo tienen su tiempo determinado para abrirse. El problema es cuando ese tiempo se adelanta, cuando lo que debería permanecer sellado se expone prematuramente. Eso fue lo que ocurrió cuando ese libro prohibido fue entreabierto. Y desde entonces, el cielo y la tierra viven bajo el peso de esa filtración espiritual. Pero si ni los ángeles pudieron leer ese libro y aún así existe, debemos preguntarnos, ¿por qué Dios censuró ciertos conocimientos incluso a los seres celestiales? Eso es exactamente lo que investigaremos en el próximo capítulo. Pero antes, quiero que comentes, ¿crees que Dios guarda secretos por amor, para protegernos, o porque no todos están listos para recibirlos? Si los ángeles son seres puros y gloriosos, ¿por qué también se les privó de ciertos libros del cielo? Esta pregunta parece casi una contradicción. Después de todo, imaginamos a los ángeles como mensajeros perfectos, guardianes de la luz, guerreros de justicia. Pero la verdad es que incluso ellos encuentran límites frente a la sabiduría insondable de Dios. La jerarquía celestial es un reflejo de un orden absoluto. Hay arcángeles, serafines, querubines, ángeles ministradores y vigilantes. Todos cumplen funciones específicas, pero ninguno tiene acceso ilimitado a los misterios eternos. La creación no fue diseñada para que todos supieran todo. Al contrario, fue estructurada para que cada esfera conozca solo lo necesario para cumplir su misión. Esto significa que el cielo, lejos de ser un lugar de completa libertad informativa, también tiene sus barreras, sus zonas de silencio. Isaías 55, 8, 9 declara: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. Esta palabra, usada frecuentemente para recordar a los hombres su limitación, también se aplica a los ángeles. Son elevados, sí, pero no son dioses.
Su pureza no les otorga automáticamente el derecho de explorar los misterios que pertenecen solo al Creador. Incluso Miguel, el príncipe guerrero de las huestes celestiales, y Gabriel, el portador de mensajes divinos que anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista y del propio Mesías, no tienen acceso a todos los secretos escritos en los libros prohibidos. Imagina esto. Si incluso estos dos, que protagonizan eventos de escala cósmica, no leen ciertas páginas, entonces lo que está escrito en ellas supera cualquier misión ordinaria. Pero, ¿por qué Dios establecería límites tan estrictos? Una de las razones podría llamarse protección cósmica. El universo espiritual no es un escenario neutro, aún lleva las marcas de la rebelión de Lucifer. Permitir acceso irrestricto a secretos profundos podría reavivar ambiciones similares entre otros seres. Otra razón es la preservación del equilibrio de la creación. Hay engranajes divinos que, si se revelaran antes de tiempo, podrían generar caos en lugar de orden, incluso entre los ángeles. La censura divina, por lo tanto, no es un acto de opresión, sino de cuidado. Así como un padre no entrega herramientas afiladas a un niño pequeño, no porque quiera privarlo, sino porque sabe que aún no es el momento, Dios restringe el acceso a ciertas revelaciones. Actúa con celo, protegiendo tanto a los hombres como a los ángeles de un peso que no pueden soportar. El silencio de Dios, muchas veces interpretado como ausencia, es en realidad un lenguaje de amor. Y aquí llegamos a una reflexión fundamental. Si ni siquiera los ángeles pueden leer, ¿por qué nosotros, frágiles humanos, desearíamos la revelación completa e inmediata de todo? La censura divina no significa pérdida de libertad, sino la presencia de una sabiduría mayor que protege cada etapa del plan. No se trata de impedirnos crecer, sino de permitirnos madurar en el momento adecuado, hasta que estemos listos para enfrentar verdades más altas. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Las profecías esparcidas en las Escrituras sugieren que este silencio no será eterno. Llegará el día en que esos libros, hasta ahora cerrados, serán finalmente abiertos. El contenido que ni los ángeles leyeron será revelado ante los cielos y la tierra. Ese momento no será solo informativo, sino transformador. El conocimiento que estaba oculto cambiará para siempre la forma en que entendemos la eternidad. Pero hay una profecía. Un día esos libros prohibidos finalmente serán abiertos. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta, porque ahora llegamos al punto más esperado. El momento en que los libros prohibidos del cielo serán revelados. El Apocalipsis habla de un juicio final donde los libros serán abiertos ante todos. ¿Será ese el momento en que los secretos prohibidos finalmente saldrán a la luz? El Apocalipsis de Juan describe una escena impactante registrada en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta imagen solemne nos lleva a una pregunta esencial. ¿Por qué el texto habla de libros en plural y no solo en singular? Muchos leen este pasaje pensando solo en el libro de la vida, donde están inscritos los que pertenecen a Dios. Pero Juan fue claro. Hay otros libros que se abrirán en el gran juicio final. ¿Y qué serían esos registros? La Biblia nos deja pistas. No solo las acciones de los hombres están guardadas, sino también los secretos ocultos de la humanidad. Jesús afirmó en Lucas 12:2 que no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Esto significa que, en el último día, incluso aquello que los ángeles no se atrevieron a revelar, los misterios más protegidos de la creación, saldrán a la luz ante todos. El plural de libros
sugiere múltiples registros, los libros de las obras humanas, el libro de la vida, pero también posiblemente los libros prohibidos, aquellos que contienen las historias suprimidas, las narrativas borradas, los secretos que nunca se permitió a los hombres conocer por completo. Ese momento no será solo de juicio, sino también de revelación universal. El Apocalipsis muestra que el día del juicio no es solo sobre condenación o absolución, también es sobre la verdad saliendo a la luz. Cada palabra escondida, cada acto practicado en las tinieblas, cada secreto que moldeó la historia de la humanidad, todo será expuesto. Es un momento en que la propia realidad será desnudada ante el Creador. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Si hay libros que ni los ángeles se atrevieron a abrir, ¿qué pasará cuando sean abiertos ante toda la creación? Será el momento en que los misterios sobre el origen del mal, las batallas invisibles en los cielos y los decretos eternos de Dios serán finalmente aclarados. En el tribunal divino no habrá espacio para excusas ni dudas. Los registros no mienten. Cada página dará testimonio de la verdad, no solo sobre las elecciones humanas, sino también sobre los decretos divinos que sostuvieron toda la historia. El juicio universal será también una lección cósmica. Allí, ante el trono, cada ser comprenderá el porqué de todo. Y lo más impactante, en ese día, los hombres no solo serán juzgados por sus obras, sino también confrontados con la revelación de lo que siempre estuvo oculto. La luz de Dios atravesará todas las capas de engaño y los velos caerán. Es el momento en que la historia prohibida será proclamada ante todos los siglos, sin restricciones, sin filtros. Este escenario nos invita a pensar: estamos preparados para ese momento, porque el día en que los libros sean abiertos no será solo sobre ellos, sino también sobre nosotros. No será solo una lectura histórica, sino una revelación personal. Lo que está escrito sobre ti será revelado con la misma claridad que los secretos cósmicos de la creación. Y cuando ese día llegue, ¿estarás listo para enfrentar las páginas que ni los ángeles se atrevieron a leer? Escribe en los comentarios. ¿Crees que ese día está cerca? Hablemos al respecto. Desde el inicio de esta investigación, hemos caminado juntos por las páginas ocultas de la revelación, donde profetas y videntes vislumbraron realidades que fueron deliberadamente escondidas del mirada humana. Hablamos de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte; de Daniel, el profeta que recibió visiones que debían permanecer selladas hasta el tiempo del fin; y de Juan, en el Apocalipsis, que presenció al Cordero abriendo el libro sellado con 7 sellos. Pero incluso entre estas visiones notamos algo inquietante. Hay libros prohibidos en el cielo, registros a los que ni los ángeles tienen acceso, porque fueron reservados exclusivamente para el juicio final. Enoc fue el primero en sugerir que existen secretos inaccesibles. Describió libros que los ángeles caídos temían. Libros que contenían no solo decretos de juicio, sino también misterios de la creación y de la eternidad. Muchos de esos registros, según él, estaban guardados para que la humanidad no los tergiversara antes de tiempo. La sabiduría contenida en ellos podría, si se revelara prematuramente, convertirse en un arma en manos equivocadas. Daniel, siglos después, recibió instrucciones directas del cielo. Cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Esa orden no era un capricho divino, sino parte de un plan de administración de los secretos eternos. Dios no solo revela, también oculta, y el acto de ocultar es tan divino como el de revelar. El silencio de Daniel ante la orden angélica nos muestra que hay momentos en que la obediencia significa aceptar el misterio. Y Juan, en el Apocalipsis,
continúa este mismo patrón. El libro sellado con 7 sellos solo podía ser abierto por el Cordero. Ni siquiera las potestades celestiales tenían autoridad para romper esos sellos. Esto nos muestra que la censura divina no es fragilidad, sino poder. Cuando Dios restringe el acceso a algo, lo hace no por limitación, sino porque el orden cósmico exige que ciertas verdades permanezcan esperando el momento adecuado. Así, al conectar a Enoc, Daniel y el Apocalipsis, entendemos que la censura divina es parte de un plan mayor. Lo que para nosotros puede parecer silencio u ocultamiento, en realidad es protección. Dios no solo está escondiendo, está preservando para que, en el tiempo correcto, la revelación no solo sea comprendida, sino también recibida como justicia. Y aquí llegamos al mensaje final. El cielo guarda secretos que ni los ángeles conocen. Esos secretos están escritos en libros que permanecen cerrados, aguardando la hora en que serán leídos ante el trono eterno. Y cuando ese día llegue, no habrá más ocultamiento. Los velos caerán, los sellos serán rotos, y cada página revelará no solo juicios, sino también verdades que siempre sostuvieron la creación. En ese instante, todos, ángeles, hombres y naciones, estarán ante la verdad eterna, sin máscaras ni sombras. Pero aquí queda la reflexión. ¿Será que parte de esos libros ya no está siendo abierta ante nosotros? Profecías antes incomprensibles comienzan a tener sentido. Eventos que parecían lejanos se alinean ante nuestros ojos. El mundo, como un escenario, ya se prepara para la revelación plena. Y tal vez parte de ese libro ya esté siendo abierto ante nosotros. Si este video te hizo pensar, compártelo con quienes también buscan comprender los misterios de la Biblia. Suscríbete al canal y activa la campana, porque en las próximas revelaciones nos sumergiremos aún más profundo en los secretos que el cielo aún guarda.